Ese himno Lluvias de Gracia es hermoso y ciertamente tiene que ver con nuestro mensaje del día de hoy. Si ustedes recuerdan, lo último que nosotros vimos en Salmo capítulo 65, mencionamos que el Salmo 65 como tal es parte de una miniserie dentro del libro de los Salmos. El libro de los Salmos en esta sección del 65 al 68, del 65 al 68 son salmos de agradecimiento a nuestro Señor Dios. Lo que vimos la semana pasada, empezamos con la coronación del año. Recuerden que habíamos dicho que la coronación del año implicaba año nuevo, pero no sabemos cuál de los dos calendarios de año nuevo se refiere. Y también, pero es año nuevo judío. También en cuestión a ellos, hay algunos que mencionan que esto fue por lo que sucedió con Saúl y los Gabaonitas, cuando él casi los mata a todos, hizo un exterminio de ellos, y David, luego murió Saúl y tuvieron 3 años de sequía, y David era el rey. Y David le pregunta a Dios, a ver, Señor Dios, ¿por qué hay esta sequía? Y dijo, pues a causa de lo que hizo Saúl con los Gabaonitas, es la razón por la cual tienen ustedes esta sequía. Después, todo eso lo vimos la semana pasada. Pero aquí, en el capítulo 65, ya están dándole gracias por las lluvias. Y ustedes notarán la mención de lluvia en los últimos versículos de este capítulo, lo cual tocaremos hoy en nuestro estudio. Pero si ustedes recuerdan de la semana pasada, los primeros 4 versículos fue lo que vimos, lo que estudiamos, y en esos primeros 4 versículos notamos que ahí está hablando específicamente a los judíos, a los hebreos, hace mención del tabernáculo. Entonces hace mención ahí del tabernáculo y los que habitan en los atrios del tabernáculo, es decir, los sacerdotes levitas, de acuerdo a su orden, que vivían dentro de las inmediaciones del tabernáculo. Entonces los primeros 4 versículos definitivamente, sin lugar a duda, está hablando acerca de Israel. Y ahí fue donde nos quedamos. Claro, le dimos algo de aplicación a la iglesia, aunque no es de forma directa a la iglesia, pero sí en cuestión a la salvación. Si ustedes recuerdan, dice el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, hablando claramente de que Él nos escoge a nosotros para la salvación, para habitar en los atrios celestiales con Cristo Jesús, ya sea después del arrebatamiento o al momento de nuestra muerte, el que llegue primero. Entonces esa fue la aplicación que nosotros vimos, pero de forma directa esos primeros versículos están hablando al judío. Entonces ahora lo que vamos a ver en este momento, la primera sección es del versículo 5 al versículo 8. En esta sección del versículo 5 al versículo 8 nosotros vamos a estar viendo acerca de ya no Israel, sino de las naciones gentiles. Entonces del 1 al 4 habla a Israel de forma directa. Del 5 al 8 habla acerca de las naciones, todas las naciones judías fuera de la nación de Israel. Y del versículo 9 al versículo 13 es el agradecimiento por la provisión y providencia a nivel no solamente de aquí de la tierra, pero la providencia de Dios sobre el universo. Él no solamente como creador, sino sustentador de todas las cosas. Entonces vamos a continuar en nuestro estudio comenzando con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, alabando su bendito nombre por medio de himnos, cantos, ofrendas, y sobre todo, Señor, alabándole porque usted es creador, Señor del universo, soberano, aquel que sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Gracias, Señor, por su providencia, gracias por su salvación, la cual nos une en su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que esta iglesia local crezca espiritualmente y que esa información no nos la quedemos nada más para nosotros, sino que podamos difundirla a toda persona que conozcamos, a cualquier persona con la cual
nos comuniquemos, que sepan que somos creyentes, que sepan a quién representamos y de quién somos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Muy bien, vamos a leer esos primeros versículos del 5 al 8. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Entonces ya no solamente está incluyendo al judío, sino todas las naciones, todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Nuevamente, este es un salmo de agradecimiento. Y el versículo comienza con la siguiente frase: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Pero una traducción más adecuada sería con temibles cosas, con temibles cosas. De hecho, eso viene como parte del contexto. Si nosotros nos adelantamos al versículo 8, ahí dice: por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Entonces la traducción correcta de la primera frase del versículo 5 es: con temerosas cosas nos respondes. No es decir, con cosas que nos dan miedo y terror, que nos infunden. No. A lo que se refiere es las cosas y las maravillas de la creación de Dios y los hechos que Él hace nos deben de infundir un respeto tremendo por la persona de nuestro Señor Dios. Lo que Él hace, su obra, su creación, su sustento, su providencia, nos debe de infundir un temor por quien Él es. Lo que nosotros vemos son maravillas, es cierto, pero esas maravillas nos deben de infundir temor, un temor verdadero por aquel quien las creó, por aquel quien las sustenta, por aquel quien provee por cada una de esas cosas maravillosas. Digo, cuando usted va al mar y ve la maravilla de la creación, y usted va a la montaña o donde sea y ve las cosas y dices: híjole, esto lo hizo el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, y ves las maravillas que Él hizo con el poder de su palabra, eso debería de traernos una reverencia absoluta por el Creador, porque así de grande es Él. Y si Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra, Él muy bien puede y lo hará destruir todo con el poder de su palabra. Eso nos debe de infundir temor por la persona de nuestro Creador. Entonces ahí en el versículo 5 sería mejor leerlo: con temerosas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Esto implica que Dios ha hecho cosas tremendas, incomparables, para que nosotros para que nosotros veamos sus hechos. Vamos a ver algunos versículos. Es tan grande realmente esto que no puedo yo realmente ponerlo en palabras. Y creo que nadie puede. Así de grande es Dios, y sus obras, y sus hechos, y su persona, y sus atributos. Vamos a leer entonces algunos versículos. Salmo capítulo 47. Vamos a regresarnos unas páginas hacia atrás. Salmo capítulo 47.
Y vamos a leer versículos 2 al 4. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah. Wow. Recuerden, la palabra Selah significa una pausa. Hay muchas veces alrededor de los salmos donde vemos la palabra Selah. Selah significa pausa. Pausa para meditar en lo que acabamos de leer. Entonces meditemos en lo que acabamos de leer. Salmo 47, 2 al 4 nuevamente. Porque Jehová el Altísimo es temible. ¿Por qué? Por quien Él es, por sus hechos, por sus atributos. Rey grande sobre toda la tierra, porque Él es soberano. Si Él es creador y Él es proveedor y sustentador y dado todo, entonces por lo cual Él es soberano, es el Rey de reyes. Y nuestro Señor Jesucristo un día reinará de esa manera. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. En Salmo capítulo 110, no lo vamos a leer, pero Dios dijo en el Salmo 110 acerca de su Hijo Jesucristo, que Él sometería todas las cosas, pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es el Dios altísimo, temible, y reinará, y reina para siempre. Wow. Mediten en eso. Ese es Dios. Ahora, vamos a adelantarnos, también ahí mismo en Salmo, pero vamos a leer Salmo 68, versículo 35. Salmos 68, 35 nos dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Dios es temible, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Él es Dios. Vamos a ver un último, es que esto es hermoso para mí. Salmo capítulo 89, y vamos a leer rápidamente versículos 5 al 10. Salmo 89, 5 al 10. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Nadie, nadie. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y eso es importante porque ahorita vamos a ver eso mismo, ¿sí?, en lo que estamos leyendo. ¿Okay? Entonces, Él tiene dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Casi idéntico a lo que vemos aquí en unos versículos más adelante en Salmo 65. Ahora les voy a explicar a qué se refiere en unos momentos de lo del mar. ¿Okay? No simplemente es el mar. Sabemos que Dios tiene potestad sobre absolutamente todo, incluso el mar. Simplemente tenemos que ir a ver a los evangelios y vemos como nuestro Señor Jesucristo apaciguó el mar cuando Él estaba dormido en la barca, y todos los apóstoles espantados porque pensaban que se iban a ahogar porque el mar estaba bien bravo, y nuestro Señor simplemente calmó las aguas con el poder de su palabra. Así de poderoso es Dios. Pero aquí no está hablando del mar literal como lo conocemos. Está hablando de otra cosa y ahorita vamos a ver. ¿Okay? Regresamos nuevamente a nuestra lectura. En otras palabras, los actos temibles de Dios, es decir, sus maravillas de su creación y todo eso, dan testimonio al mundo acerca de Dios. Pero no solamente a todo el mundo. Esto, recuerden, esto se llama revelación general.
Lo hemos dicho muchas veces. Hay revelación general y revelación especial. Su creación, sus maravillas, nos da como tal testimonio de Dios. Esto es revelación general. Vamos a ver algunos versículos que corroboran esto. Bueno, en unos momentos lo vamos a ver, creo que me adelanté. No le hace, aunque me haya adelantado. Salmos, vamos rápidamente a Salmo capítulo 19. Me adelanté, me emocioné y me adelanté. Salmo capítulo 19, vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 6 que hablan acerca de revelación general, es decir, con las maravillas del universo, las maravillas de la creación de Dios. Este da testimonio de quién es Dios. Vamos a verlo. Salmo capítulo 19, versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces fíjense lo que dice. Dios no tiene que hablar, pero sus palabras se extienden por todo el mundo, porque los cielos y la tierra y toda su creación cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Salmo 19. Continuamos leyendo. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, pero no se oye su voz. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces dice que el sol da testimonio de Dios, los cielos dan testimonio de Dios, la tierra da testimonio de Dios, toda su creación cuentan la gloria de Dios, sin una palabra, pero aún así, por medio de ellos dan palabra de quién es Dios. Esto es hermoso. Revelación general. También lo podemos ver en Romanos 1. Vamos rápidamente a Romanos 1. Hace unas semanas, no hace mucho, vimos este capítulo y leímos esta sección. Entonces debería de estar fresco en sus mentes. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25 nos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, todo hombre tiene manifiesto la justicia de Dios. Y dices, ¿pero cómo? Sí, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, podemos ver que Dios es todopoderoso, podemos ver que Dios es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces la creación pues revela y cuenta la gloria de Dios, da testimonio de Él, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo de que no tienen excusa. Entonces conocieron a Dios, conocen a Dios. Todo humano en este planeta Tierra puede ver la creación y conocer que Dios es. Muy bien. Estas cosas, todas, dan testimonio a los gentiles y a todo el mundo que solo Dios Jehová es el único Dios vivo y verdadero y Señor de todas las cosas. No es exclusivo para los judíos, es para toda la humanidad. Vamos rápidamente vamos ahí mismo en Romanos capítulo 9, y vamos a leer versículo 17. Romanos 9, 17 nos dice:
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Debe de haber testimonio de quién es Dios por toda la tierra. La creación da testimonio de Él. Israel, la nación de Israel, ellos tenían la obligación de dar testimonio de Él por toda la tierra. Dios les dijo que tenían que dar testimonio de Dios a toda la humanidad, pero no lo hicieron. Los israelitas fallaron, porque ellos dijeron: no, la salvación es exclusiva de nosotros, los judíos. La salvación no es para esos gentiles, perros asquerosos. Nosotros somos el pueblo de Dios. A nosotros se nos dio la palabra. Nosotros somos el pueblo escogido y por lo tanto la salvación es exclusiva a nosotros. Fallaron. Dios les dijo que ellos tenían que evangelizar y ser luz a los gentiles y no lo hicieron. Vamos a ver. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Israel debería de haber sido la luz de las naciones, dando testimonio de Cristo. Fue obligación de los judíos, pero no lo hicieron. Vamos a ver otro. Ahí mismo en Isaías, ahora capítulo 49 y versículo 6. 49:6 de Isaías. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claramente ellos tenían la obligación, y Dios les está diciendo: para mí es poco que nada más lo lleves a los pueblos de Israel. Se supone que lo deberías de haber llevado a todas las naciones, a todas las naciones. Para mí es poco que nada más entre las 12 tribus hables de mí y des testimonio de mí. Se supone que lo ibas a dar a todos. Yo te instruí, Israel, a que lo dieras a todos, pero no fue así. Sin embargo, sí llegó el testimonio de Dios a los gentiles por medio de un judío, Cristo Jesús. Israel, por medio de Cristo, no por Israel, sino por medio de Cristo, fue que la salvación fue extendida a todos los confines de la tierra. Por lo tanto, en la persona de Cristo Jesús se cumplió la obligación de Israel de impartir el evangelio a toda criatura. No por Israel, sino por Cristo. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su primer advenimiento, este niño, Dios encarnado,
fue luz a las naciones y dio la salvación. Vamos a ver Hechos, capítulo 13 y versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Regresemos a nuestra lectura original, ahí en el capítulo 65. En el versículo 7, muy parecido a lo que ya leímos en el capítulo 89, dice: por tanto, versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Como ya mencioné, no solamente al hablar de los mares, no solamente está hablando de los mares literales, que el Pacífico y el Atlántico y el Mediterráneo, no. Cuando la Biblia menciona mares alborotados, es una referencia a las naciones gentiles que se encuentran en circunstancias caóticas. Las naciones, el mundo está en caos. Es como un mar revoltoso. Esas son las naciones, un mar revoltoso, y Dios va a traer paz a ese mar revoltoso. Vamos a ver otros lugares en la Biblia donde se nos describe y se nos enseña que el mar tumultuoso es en efecto las naciones gentiles sin Cristo. Vamos a ver varios, porque no quiero que digan: es que nosotros tomamos la palabra de Dios literal, y porque es literal, entonces usted lo está alegorizando, pastor. No lo estoy alegorizando. La Biblia sí lo explica. Es una ilustración. Creo que no es un eufemismo, no es un eufemismo. Pero vamos a verlo. Isaías, capítulo 17, versículos 12 y 13. Nuevamente, Isaías, capítulo 17, versículos 12 y 13. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Entonces, claramente, en Isaías 17 nos marca la comparativa con un mundo sin Cristo, un mundo inconverso, en caos, como las ondas del mar, como las olas revoltosas, caos total. Entonces, esto no lo estoy alegorizando, para que no digan: esa es interpretación privada, se refiere nada más a los mares literales. No. Vamos a continuar para ver otro. Ahí mismo en Isaías capítulo 60. Esta comparación de los mares con los pueblos alborotados sin Cristo es común en la Biblia. Vamos a ver Isaías capítulo 60 y versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Vamos a ver otros dos. Hay muchos versículos en la Biblia que mencionan al mundo caótico sin Cristo, lo compara con un mar inquieto. Vamos a ver dos en Apocalipsis 13.
y versículo 1. Apocalipsis 13:1 nos dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, aquí obviamente está hablando de la primera bestia, es decir, la bestia política, y esta bestia política que conocemos también como el anticristo tiene su origen en el mar. Eso no significa que él es un Godzilla que sale del mar Atlántico o Pacífico, no. Okay. Cuando se refiere a que él sale del mar, implica que él va a salir de las naciones gentiles. Okay. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. En Apocalipsis 17:15 leemos: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las muchas aguas, naciones. ¿Okay? Es claro entonces que esto no es interpretación privada, sino que es algo que la Biblia ilustra muchas veces. Entonces lo que vamos a leerlo nuevamente para comprenderlo en su contexto desde ese punto de vista. Leamos nuevamente Salmo 65, versículos 6, 7 y 8. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, las cuales son naciones, y el alboroto de las naciones. Entonces Dios va a poner en orden todas las cosas. Dice el versículo 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Ya hablamos acerca de eso, entonces continuamos. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Esto es interesante. Salidas de la mañana y de la tarde. ¿De dónde sale la mañana o el sol? Del oriente. Y en la tarde cuando se pone en el poniente. Entonces estamos hablando que Él un día va a traer alegría a todas las naciones un día, desde el oriente hasta el poniente, implicando que todas las naciones que en la actualidad están alborotadas y hechas pedazos, caótico el mar de gente, un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de aquel quien es Rey soberano sobre todas las cosas. Desde el oriente hasta el poniente, Él va a ser honrado. Todas las naciones, no solamente los gentiles, los judíos, sino también los gentiles. Toda lengua confesará, desde el oriente hasta el poniente, y serán alegrados cuando nuestro Señor Dios tenga su dominio sobre todas las cosas en este mundo y Él establezca su gobierno teocrático. Hoy en la mañana yo estuve con mi madre, estábamos en la camioneta y íbamos manejando y había un vehículo que estaba enfrente de nosotros que tenía unas calcomanías grandísimas de un cierto partido político. Y yo volteé a ver a mi madre y le dije, no sé para qué ponen esas calcomanías atrás de los carros. Le dije, ya nadie vota por ese partido. Nadie vota ya por ese partido, le dije a mi madre. La realidad es que las personas están cansadas. Las personas están cansadas de la política de este mundo. Están cansadas, llámalo capitalismo, llámalo democracia, llámalo socialismo, llámalo comunismo, llámalo lo que tú quieras, fascismo. Ya la gente está harta de todo tipo de gobierno y estamos en espera, con una gran esperanza de todas las naciones, de un gobierno teocrático, pero únicamente aquellos que han recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo serán los que tendrán participación
y serán súbditos dentro de este gobierno teocrático que está por venir y es inminente, está inminente a venir. Vamos a ver los últimos versículos, del 9 al 13. Por lo tanto, no solamente Israel da gracias a Dios, no solamente las naciones un día se alegrarán desde el oriente hasta el poniente por la salvación extendida, la gracia dada, sino que todo el mundo y todo el universo se alegra. Versículos 9 al 13, vamos a leerlos rápidamente. Visitas la tierra y la riegas. Lluvias de gracia, cantamos ese himno. Aquí estamos hablando de la lluvia. Lluvias de gracia. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es decir, que Dios da su providencia a todo el planeta y da su providencia a todo el mundo, aquí obviamente a todo el universo. Aquí está hablando específicamente de, obviamente, su providencia por medio de la lluvia. ¿Por qué? Porque, y viene en dos partes, ¿sí? Si ustedes observan, aquí está mencionando que Él da lluvia no solamente a los surcos, es decir, para los agricultores, para la humanidad, sino que Él también prospera las tierras que no son labradas, las tierras desérticas, las tierras, las llanuras, esas nadie las labra. Y obviamente aquellas tierras que son de agricultura, que Dios riega, nosotros, la humanidad, somos beneficiados de su providencia. Pero cuando Él manda sus aguas a las llanuras, los beneficiarios son los animales que menciona aquí, y las plantas y los renuevos y toda la vida es dada porque Dios riega el mundo. Esto es providencia. Esta providencia podemos verlo reflejado en un pacto que Dios hizo para con Israel, para con su pueblo, y dijo que si ellos le honraban y le obedecían, Él supliría. Vamos a verlo. Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 8 al 15. Bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual paséis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. No. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin.
Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dará también hierbo en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Claramente podemos ver entonces que Dios tuvo este pacto con Israel. Y le dijo a Israel, ¿sabes qué, Israel? Si tú me obedeces, si tú me amas, si tú haces lo que debes de hacer, yo te voy a prosperar con ambas lluvias, la temprana y la tardía, y vas a tener grano y vas a tener alimento, y no nada más para ti y tu gente, mi gente, sino también para los animales. Pero Israel no guardó los mandamientos. Israel no hizo lo que tuvo que hacer. Y eventualmente Dios eliminó una de las lluvias. Y por milenios Israel ya no tuvo dos lluvias o dos temporales, solamente una. De hecho, es muy interesante que hasta muy recientemente, estamos hablando de hace como unos 20 años para acá, fue que Israel volvió a tener doble lluvia. Pero por milenios ellos dejaron de tener eso. Y como mencioné al inicio, muchos opinan que Salmos capítulo 65 es por lo que sucedió con Saúl y los Gabaonitas cuando casi los extermina, y David preguntó: ¿por qué tenemos esta sequía, Señor? ¿Por qué tenemos esta hambruna? Y Dios les dijo: por lo que Saúl hizo con los Gabaonitas. Y él restauró lo que se tuvo que hacer, pidió perdón. David entregó a los hijos de Saúl a los Gabaonitas para que ellos fueran matados por ellos, para hacer justicia y eliminar el linaje de Saúl. Y cuando estos, y nada más perdonó a uno, que fue Mefiboset, hijo de Jonatán. Y solo hasta entonces Dios volvió a prosperar a Israel en ese momento. Y muchos creen que eso es lo que Salmo 65, o el trasfondo de Salmo 65. Pero la realidad es que Dios siempre ha provisto para todas las naciones, sean gentiles, sean judíos, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Y por ello es que estos salmos son salmos de agradecimiento, porque Dios es grande y soberano, y Él trajo bendición a Israel, y trajo salvación, y traerá gobierno a todo el mundo y a todas las naciones, por lo cual le agradecemos. Y porque su sustento de todas las cosas y su providencia sobre todo el universo sigue aún hasta el día de hoy. Ciertamente Dios es grande, y damos gracias por todo lo que Él es y porque Él es. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes en esta tarde. No olviden, hermanos, siempre den gracias en todo. En todo. Y sean luz a todas las naciones. Lo que Israel no hizo, en lo que fracasó Israel, ahora le toca a la iglesia ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y prediquen el evangelio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por cada uno de sus atributos. Gracias, Señor, porque no hay nadie como usted. No hay nadie. Usted no comparte sus atributos con nadie. Le pertenecen únicamente a usted, Señor, creador del universo y sustentador de todas las cosas y dador de la salvación. Gracias, Señor, por su redención, la cual nosotros ciertamente no merecemos. Ayúdenos, Señor, a siempre tener un corazón lleno de agradecimiento por sus temibles y grandes maravillas que vemos todos los días. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios.